Lo dijo en la primera hora. El juez electoral Ángel Torres denunció al movimiento Construye la víspera por presunto fraude procesal. Voy a dar lectura para poner el contexto correspondiente a la nota que publicó el portal web de la cadena de televisión Ecuavisa. El juez del Tribunal Contencioso Electoral Ángel Torres presentó la mañana de ayer en Fiscalía una denuncia por presunto fraude procesal en contra del movimiento Construye. Torres asegura que la organización política en un principio manifestó no haber recibido ingresos públicos ni privados en 2022 y en consecuencia no tenía la obligación de presentar su informe económico al CNE como ordena el Código de la Democracia. Sin embargo, el magistrado detalló que 2 días después de haber sido denunciados, Construye presentó el informe económico en el que precisan haber recibido y gastado $5,000. El doctor Torres ha dicho que le ocultaron información y aquí está el doctor Torres, juez del Tribunal Contencioso Electoral, el doctor Ángel Torres Maldonado, a quien le quiero agradecer por visitarnos en la cabina. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. En efecto, por virtud del sorteo de ley, fui juez sustanciador o juez de primera instancia en la causa número 051-2024 TCE por la denuncia presentada por el Consejo Nacional Electoral en contra del movimiento Construye. Una vez que el movimiento fue citado a través de su representante legal, contestaron la denuncia, y aquí tengo los documentos y obviamente obra del expediente, en el que en varios párrafos aseguran que en el año 2022 no manejó recursos públicos ni privados, que no tuvieron ingresos públicos ni privados de naturaleza alguna, lo cual fue motivo de insistencia en la audiencia pública de pruebas y de alegatos. También incluso en el escrito de el recurso de ampliación y de aclaración. Esto para argumentar que no tenían obligación de presentar el informe económico financiero, a pesar de que el artículo 368 del Código de la Democracia, que voy a dar lectura, dice lo siguiente: en el plazo de 90 días contados a partir del cierre de cada ejercicio anual, las organizaciones políticas y sus alianzas presentarán ante el Consejo Nacional Electoral un informe económico financiero del ejercicio en los mismos términos que el informe económico financiero de campaña electoral. En virtud de esto, de esta disposición, el Consejo Nacional Electoral en febrero del 2023 y convocó a todas las organizaciones políticas para una capacitación respecto a cómo presentar los informes económicos financieros correspondientes al año 2022. Luego, en el mismo mes de febrero, le recordó a todas las organizaciones que el 31 de marzo fenecía el plazo legal para presentar el informe económico financiero respectivo o correspondiente al ejercicio del 2022. No presentaron varias organizaciones políticas. Entonces el CNE les concede los 15 días adicionales que prevé el ordenamiento jurídico, en virtud de lo cual varias organizaciones sí lo hicieron, excepto o menos el movimiento Construye. Entonces, internamente, las dependencias del CNE, en el mes de mayo o junio, me parece, me puedo equivocar, tengo aquí el documento, presentaron el informe ya solicitando que presenten la denuncia respectiva al Tribunal Contencioso Electoral para que sean sancionados conforme al 291.1 del Código de la Democracia. Hasta ahí, doctor, si me permite, solamente para ir clarificando paso a paso los temas, es decir, sobre la base del artículo que usted dio lectura, independientemente de que el movimiento no haya recibido recursos del Estado, debía presentar este informe económico y no lo hizo. Toda organización política. Correcto. Esto es parte incluso en algunos pasajes de la reforma del 2020. Se ha dicho mucho de posibles financiamientos indebidos en las organizaciones políticas, ¿verdad? Para evitar aquello, el legislador en el 2020 resultó probablemente duro al establecer este tipo de situaciones. El movimiento Construye tenía hasta el 31 de marzo del 2023 para haber cumplido su deber. Le dieron 15 días adicionales, no lo hicieron. Presentaron ese informe 314 días después de haber fenecido el plazo legalmente concedido. Así que o sea, sí lo presentaron, sí lo presentaron. El 26 de febrero, 2 días después de que el CNE presentó la denuncia ante el tribunal. Entonces yo pregunto,
en la sentencia. Si no hubiesen presentado la denuncia, ¿habrían cumplido con el mandato de la ley? La respuesta la tienen ustedes. Doctor, también mucho se ha dicho respecto de lo desproporcionado de la sanción por parte del Tribunal Contencioso Electoral. Vamos entonces a lo que dice el artículo que detalla el Código de la Democracia. Es más, han dicho que no existe base legal para haber decidido lo que decidí. Voy a dar lectura a lo que dispone el artículo 281 del Código de la Democracia. Las infracciones relativas al financiamiento de la política y gasto electoral son dos cosas diferentes. El financiamiento de la política es aquellos ingresos que tienen que ver con la organización, el funcionamiento de una organización política. Las donaciones, aportes de los afiliados, de los todos, adherentes. Públicos o privados. Ok. Agrega, serán sancionadas de conformidad con las siguientes reglas. 1. Los responsables económicos y las organizaciones políticas a través de sus representantes y procuradores comunes en el caso de alianzas, ojo, que no presenten los informes con las cuentas del partido o movimiento, el monto de los aportes recibidos, la naturaleza de los mismos, su origen, el listado de contribuyentes, su identificación plena, respaldos de ingresos y egresos, serán sancionados con multa de 20 a 70 salarios básicos unificados y la suspensión de derechos políticos de 2 a 4 años a las personas que he referido. Hay una coma y agrega, sin perjuicio de la cancelación, sin perjuicio de la sanción relativa a la cancelación de la inscripción de la organización política establecida en esta ley. Pero esa segunda parte, luego de la coma, cuando usted dice sin perjuicio de la cancelación de la organización, si usted opta por esa sanción, ¿es obligatoria esa consecuencia o no necesariamente había que llegar a la consecuencia de la cancelación de la organización política? Cuando dice, serán sancionados las personas. Es mandatorio, serán. Sí. No dice podrán, sino serán. No. Toda. No es serán O sea, hay que leer el esto, artículo en su integralidad, pero dice por usted. supuesto. No dice serán estos y podrán adicionalmente. Sino Exacto. Tanto la sanción de suspensión a los responsables cuanto la cancelación. Sin perjuicio de la cancelación de la organización Cuando política. decimos sin perjuicio es entonces obligatoria Esto la más cancelación. esto. Es esto más esto. ¿Ok? Ahora, permítame explicar algo más. El movimiento Construye dice que yo debía haber tenido en cuenta, o tomado en cuenta, el artículo 375, que dice lo siguiente. El Consejo Nacional Electoral suspenderá hasta por 12 meses el registro de la organización política, ojo, que omita presentar el informe económico financiero. Hasta ahí, lo mismo que dice acá, ¿verdad? La infracción es la misma. Omita presentar el informe económico financiero. Pero lo que no leen es la coma 2. Cuando agrega, en las condiciones establecidas en esta ley por 2 años consecutivos. ¿Cuáles son las condiciones establecidas en la ley? Las que están previstas en el 232 del mismo código, que detalla todos aquellos componentes que debe tener el informe económico financiero. ¿Ok? Dice, la documentación deberá contener y precisar claramente el monto de los aportes recibidos, la naturaleza de los mismos, su origen, el listado de las contribuciones, en fin. En otras, y esto ya ha sido objeto de interpretación por parte del tribunal, es decir, en este segundo caso, no es que no presentaron per se, sino que presentaron el informe, pero sin cumplir las condiciones establecidas en la ley. Tanto es así que hay agregados a la disposición que acabo de escribir, cuando dice lo siguiente: si transcurridos los 12 meses la organización política no regulariza los informes requeridos, el Consejo Nacional cancelará su registro. Si durante el periodo 12 meses la organización política presenta el informe económico financiero actualizado, el Consejo Nacional declarará terminada la suspensión. La interpretación del derecho tiene que ser integral. No puede ser nada más por unas partecitas. Hay quienes dicen que no tenemos que interpretar. Eso es para los que no conocen mucho del derecho. Ahora Yo bien, he sido profesor de interpretación jurídica y sé claramente, y por lo menos yo, soy partidario de la teoría escéptica de la interpretación. Todo texto normativo tiene que ser objeto de interpretación, porque es la única forma de comprender su sentido, su significado y sus alcances. Si no interpreto, ¿cómo
Perdón, Belkis, y sé que le vas a preguntar solamente a propósito de lo que está diciendo, pero un juez puede interpretar, no debe aplicar literalmente lo que dice la norma. Mi querido Fabricio, lea usted el artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y de Control Constitucional. Allí hay varios métodos de interpretación. Para la teoría cognitivista de la interpretación, lo que usted señala, esa teoría largamente ya ha sido, si usted quiere, combatida. Pero si hablamos de interpretación, doctor, yo entiendo lo que usted me explica académica y jurídicamente, pero si hablamos de interpretación, no termina eso corriendo el riesgo de caer en el terreno de la subjetividad. No, en modo alguno. En modo alguno. Existen reglas para interpretación, sin duda. El juez tiene la obligación de interpretar. El primer intérprete es el legislador, ¿no es cierto? Porque las normas... Claro, la Asamblea Nacional es el que interpreta constitucionalmente por norma constitucional la ley. A ver, las normas que produce, tiene que interpretarlas en virtud de la Constitución para no salirse de ellas. El último intérprete y el más alto es la Corte Constitucional. En ese intermedio, todo juez, todo administrador tiene el deber de interpretar el ordenamiento jurídico, porque es la única forma de que se lo entienda. La aplicación literalista del derecho ya es de larga data. Es más, en el artículo 3 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales que le acabo de señalar, dice claramente, cuando se refiere a la interpretación literal, sin perjuicio de aplicar otro método que garantice alcanzar la justicia. Por manera que es absolutamente equivocado. No lo tengo a la mano. García Amado dijo hace muy poquitos días que definitivamente es equivocada la afirmación de que no se debe interpretar los enunciados normativos. Es más, el legislador crea enunciados normativos, Fabricio. ¿Quién crea normas jurídicas a la luz de la doctrina? El intérprete autorizado. El juez es uno de esos intérpretes autorizados. Así que sobre eso podemos discutir largamente, pero insisto, es imposible quedarse con el criterio de la interpretación puramente literalista del derecho. ¿Qué tengo que hacer? ¿De qué metodología yo soy partidario? De la interpretación integral, primero, es decir, todo el ordenamiento jurídico, ¿no es cierto? Pero por supuesto tengo que atribuirle un cierto significado para poder conocer los alcances del texto normativo. Pero hay que tratar de descubrir cuál es el propósito, pero cuál es la finalidad. bajo ese mismo argumento, entonces, también en la siguiente instancia, porque usted lo que hizo fue emitir una resolución de primera instancia que es susceptible de apelación, esa apelación tendrá que ser conocida como el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Sus compañeros podrían tener un criterio distinto con base en lo que usted nos está diciendo? Mire, el intérprete lo que tiene que hacer es justificar de manera razonable, adecuada, el motivo de su decisión. Yo les pido con toda consideración a quienes me critican, lean mi sentencia. Léanla. No es muy difícil entenderla, porque ahí doy las razones fácticas que acredito se encuentra demostrado y las razones jurídicas por las que tomo la decisión. Pero yo quiero insistir, Fabricio, una vez más, el artículo 281 del Código de la Democracia, que aquí he dado lectura, dice claramente, sin perjuicio de la cancelación. Por tanto, si están en desacuerdo con esta disposición, pues lo que tienen que hacer es reformarla. Correcto. Y, perdón, si algunos creen que los jueces tenemos que decidir en virtud de caerle bien, de simpatizar con alguien, ahí sí subjetivamente, y no de conformidad con la ley, pues tendrían que cambiar todo el ordenamiento jurídico y toda la doctrina jurídica hasta aquí existente. Yo he decidido con base en la disposición creada por el legislador. No obstante, de todas estas razones expresadas en la sentencia de primera instancia, doctor, evidentemente la decisión ha traído cola. Por un lado, construye, lo ha denunciado usted por presunto prevaricato, usted el día de ayer presentó esta denuncia también en la Fiscalía por presunto fraude procesal, no se descarta un juicio político en su contra en la Asamblea Nacional e inclusive ha saltado el nombre del viceministro Esteban Torres, de quien se ha dicho ha
incidido de alguna manera en los jueces del Tribunal Contencioso Electoral para que se tome esta decisión. Hagamos una lectura precisamente de todos estos hechos acontecidos en este tiempo. Primero, no voy a responder ahora a las acusaciones que se han formulado en mi contra, lo voy a hacer la próxima semana. Para eso acudiré a los jueces competentes, creo que es lo razonable, adjuntando las pruebas que corresponden. Pero voy a referirme a lo último. El doctor Esteban Torres fue profesor en la UDLA, ahí de cuando en cuando nos vimos. Cuando se discutieron justamente las reformas al Código de la Democracia en la Asamblea Nacional, nos vimos en la comisión, no hemos tenido oportunidad de conversar. Coincidimos desde allí en la Asamblea Nacional. Y ustedes lo saben, uno no es el que escoge el asiento donde ubicarse cuando le invitan al uniforme de la Nación. Coincidimos, nos habían puesto iguales, pero además eso fue después de que yo decidí asumir que eso implique algún tipo de influencia, por favor. Bueno, el que le hayan sentado al lado de un funcionario del gobierno a mí no me parece que digamos, puede generar una discusión. Sí, por ejemplo, los señalamientos que usted ha recibido de su yerno, creo que de su hija, de su hijo, de familiares suyos que supuestamente tienen alguna relación con el gobierno, y sus denunciantes atan esta decisión con intereses personales suyos y de su familia, doctor. Mi querido Fabricio, insisto, la próxima semana, con pruebas, como debe ser. Yo soy juez. Yo algo he aprendido de derecho. No me baso en meras especulaciones, sino con pruebas. Yo voy a acudir a los jueces competentes. Usted va a presentar una denuncia. Sí, señor. Sí, señor. Después de eso, espero me permitan visitarles con las pruebas, con los documentos, para demostrar la falsedad de todo aquello que se me acusa. ¿Qué tipo de denuncia va a presentar usted? Eso déjelo para la próxima semana. Oiga, doctor, acá, por ejemplo, dentro de los aportes de la audiencia, acá me dice una oyente que Construye no había presentado los reportes de ingresos, gastos, es decir, el financiamiento de la política. Argumentaron que no había ingresos, pero después de vencido el plazo. Pero me dice acá un oyente, lo que sí tiene que verificarse es que otras organizaciones políticas incumplieron, porque sí existen otras organizaciones políticas que incumplieron y no recibieron el mismo tratamiento. Estaremos viendo algo orientado. Me parece que es interesante esto. ¿Solo es el caso de Construye? ¿El resto de organizaciones políticas sí cumplieron con este requisito? ¿Usted tiene alguna referencia de eso? Sé que en la primera instancia es el Consejo Nacional Electoral, pero no sé si usted tiene alguna otra referencia de otras organizaciones políticas. A ver, aquí están los documentos. Luego de la entrevista se lo puedo dejar, inclusive, el informe en el que constan varias organizaciones políticas que en efecto no cumplieron hasta el 31 de marzo, como ya lo señalé. Les dieron los 15 días adicionales y dentro de ese tiempo sí lo hicieron. ¿De acuerdo? ¿Únicamente Construye sería la organización que no cumplió? Primera cosa es Construye no lo hizo. Segundo, para el conocimiento de la audiencia, el Tribunal Contencioso Electoral no tiene facultad para actuar de oficio, sino ante una alerta del Consejo Nacional Electoral. Necesariamente tiene que existir una denuncia, porque de otro modo yo juez puedo mirar que están incurriendo en una infracción electoral. Lamentablemente no tengo capacidad jurídica para presentar una denuncia, para dar la alerta, para determinar la existencia, para que efectos que se inicie un proceso investigativo. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia, en ningún caso. Por esa razón, en algún momento en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Justicia, yo hice el planteamiento sobre la necesidad de contar con fiscales electorales adscritos a la Fiscalía General del Estado para que sean ellos los que tengan facultad de investigación, como ocurre con la Fiscalía, y presentar ante los jueces. El Tribunal Contencioso Electoral no tiene facultad. Insisto, si el Consejo Nacional Electoral, si los sujetos políticos no acuden con una denuncia, lamentablemente nosotros no tenemos capacidad para hacer absolutamente nada. Una cosa adicional antes de ir cerrando. Cuando el Pleno conozca el recurso de apelación presentado por Construye, ¿usted no puede participar en esa sesión del Pleno o sí? Exactamente. Yo fui juez de primera instancia.
En el momento que concedo la apelación, yo ya no tengo ninguna posibilidad de intervenir en ninguna causa. Por eso usted acudió a esta entrevista y ayer generó declaraciones y sé que esta mañana antes de esta entrevista estuvo con otra entrevista. Por eso usted está acudiendo a entrevistas. Digo, porque me imagino que ya no va a conocer el tema, porque de lo contrario podría correr el riesgo De anticipar de criterio. Obvio. prevaricar, como Prevaricar. dicen ustedes los abogados. Además, si yo ya me pronuncié, imagínense lo que implicaría volver a intervenir en la misma causa. Y antes de cerrar, Fabricio, yo acudí ayer a presentar la denuncia a la Fiscalía General del Estado porque estoy obligado a hacerlo. Ojo, el artículo 272 del COIP, que tipifica el delito de fraude procesal, en el segundo inciso dice, parcialmente, no voy a dar lectura a todo, con igual pena serán sancionados quienes, conociendo la conducta delictuosa de una o varias personas, les favorezcan ocultando los instrumentos o pruebas materiales de la infracción o inutilizando las señales o huellas del delito para evitar su represión, y los que, estando obligados por razón de su profesión, empleo, arte u oficio a practicar el examen de las señales o huellas del delito o el esclarecimiento del acto punible, oculten o alteren la verdad con el propósito de favorecerles. En otras palabras, en el momento que yo recibí copias certificadas del informe económico en el que el Movimiento Construye declara haber recibido $5,000 de ingresos y de egresos, que por cierto, en el informe que ellos presentan, en un manual, determinan la conceptualización de los ingresos privados y también, por supuesto, aquellos aportes en especie. Entonces, en esa virtud, yo tenía la obligación de acudir a la Fiscalía para presentar esta denuncia a fin de que ellos determinen si existe o no responsabilidad en ese caso. Correcto, doctor Ángel Torres, gracias por el tiempo, muy amable. Gracias a ustedes. El doctor Ángel Torres Maldonado, que ha estado con nosotros, juez del Tribunal Contencioso Electoral, sustentando la denuncia que ha presentado en contra del Movimiento Construye, y también le hemos preguntado la naturaleza de su decisión de primera instancia que dispone la cancelación de la organización política que está ubicada en el Cancillero número 25. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.